¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Ciclo de la Luna, la segunda dedicada a adaptaciones de Stephen King. Hoy vamos a estar viendo Thinner, del año 1996, escrita y dirigida por Stephen Holland, y Graveyard Shift, película del año 1990. Antes de esto, como siempre, estoy acompañado de Fer Sandro. ¿Cómo andás, Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Esperemos que se sumen a esta presentación de películas de Stephen King. Hoy, a diferencia de la semana pasada, estas son dos películas bien centradas una es en un cuento y la otra es en una novela de Stephen King, así que como que quisimos en la primera semana, y nos fuimos más por el King, que era director, con la única película que dirigió, y con la otra con un guión que había escrito específicamente para cine. Esto es bien adaptaciones. Estaba mucho más presente King en esas películas que lo que estuvo en estas. Exactamente. Pero bueno, las dos, estas bien son, si bien, bueno, ya vamos a ver que ya en un rato vamos a decir que no quedó demasiado contento con el resultado de Graveyard Shift King. Bueno, las dos podemos decir que son adaptaciones bastante emblemáticas de su cine, de sus novelas. Sí, bueno, pero no estamos solos en esta presentación. Tenemos un invitado, alguien que se suele conectar bastante en nuestras presentaciones, y bueno, decidimos invitarlo para que se sume. Es el señor Damián Murga Cerviño. ¿Cómo va, Damián? ¿Qué tal, Fernando? Hola, Lisandro, ¿cómo están? Todo bien, por suerte, por acá. Bueno, gracias por sumarte a la presentación. Exactamente, aparte siempre desde el chat aportás cosas muy interesantes, así que sí, nos parecía bueno tenerte en este momento y en esta edición específicamente por lo que podés aportar desde el lado literario de King, no tanto desde el cinematográfico, como quizás podemos un poco más nosotros, pero hacemos un poco más agua desde ese costado, donde creo que vos nos vas a iluminar mucho más. Bueno, gracias por lo que me dicen, y gracias por el espacio, que lo disfruto mucho también todos los viernes en todas las selecciones que han hecho de películas. Muchas gracias. Bueno, como dijimos recién, la primera película que se va a estar proyectando es Thinner, que se llamó Maleficio. Al igual que la novela. Al igual que la novela. Básicamente es un abogado obeso, podríamos decir, que sí. Tiene un accidente automovilístico, básicamente atropella a una persona que resulta ser, si mal no recuerdo, la esposa o la hija, ¿no? Una cosa así era, la hija. De un gitano bastante importante, quien le pone una maldición encima en la que empieza a perder una cantidad de peso bastante importante hasta quedar casi raquítico, y básicamente la historia trata de este hombre intentando cancelar esa maldición que le pusieron. Sí, revertir esa maldición. Revertirla sería la palabra. ¿El libro de qué año es específicamente? El libro es de 1984, yo traje acá la versión que leí en su momento cuando salió Maleficio. Me encanta cuando se ponían y hacían mejores tapas para los libros de Stephen King. Hoy ya directamente son el nombre del gigante y no mucho más. Alcanza, sí, es tapa dura, y es más grande el nombre del libro que el de la tipografía del nombre de la obra que la del autor, lo cual es interesante. Y otra cuestión particular de este libro es que él lo escribió bajo el seudónimo de Richard Bachman, que sabemos en realidad que él escribió muchos libros, pero bueno, esto tiene que ver con lo prolífero que era Stephen King, porque había una ley de ese momento que a los autores no les permitía editar más de 3 libros al año. Entonces, como Stephen King tenía mucho más para editar, tuvo que empezar a utilizar este seudónimo para poder facturar, básicamente, y seguir presentando, para facturar un poco más. Y él incluso tiene la dedicación del libro, es a la esposa, que es Tabitha King, que también nosotros la conocemos,
que le dedica muchas de sus obras, pero también se lo dedica con un nombre diferente, que es Claudia Inés Bachmann. Como no la puede nombrar para que no sepan que es él, digamos, hasta le dedica el libro a la esposa, pero le cambia el nombre también. Según tenía yo entendido, me parece que este fue, si bien después sacó muchos años después Blaze, también bajo el seudónimo de Bachman, este fue el libro con el que lo descubrieron, que descubrieron que Bachman era King. Sí, encontraron similitudes y él le aconsejaron que blanquee la situación, sí, porque si no iba a terminar siendo peor, pero sí. Yo no leí todos los libros de King como Bachman, este en particular no lo leí. Uno de mis favoritos de King está escrito como Bachman, que es Rabia, un libro creo que inadaptable, y no sé si lo sacó de circulación después del tema de Columbine, porque trata sobre justamente un tiroteo en una escuela, mucho antes de que empezaran a suceder en Estados Unidos. Sí, específicamente eso. Es un libro muy interesante, que si podés leerlo, porque a mí me interesa mucho desde el tema psicológico, porque gran parte del libro es, a diferencia de otros de King, que está más basado en los actos, digamos, en los sucesos. En Rabia hay mucha descripción de lo que le pasa psicológicamente al personaje y por lo cual lo lleva a cometer ese atentado, digamos, ese tiroteo. Es un libro muy interesante, Rabia, que sí, también lo escribió bajo el seudónimo. Y me parece que un poquitito también lo que diferenciaba a Bachman de King son justamente esos libros que eran mucho más pesimistas, con finales mucho más oscuros. Bachman a King me parece que es como en la mitad oscura que el personaje tiene ese alter ego que es también, que después se corporiza, que es como una versión más mala de él. Tiene la camisa, tiene la campera negra, peinado para atrás, fuma. Yo me imagino a Bachman como King, digamos, un poco más maloso. Como la parte que King por ahí no quiso mostrar tanto a la gente, sí, realmente. Debe ser una dicotomía que él debe haber tenido en su vida cotidiana, teniendo en cuenta cómo fue su vida, ¿no? La debe haber tenido ahí, y sí, es verdad, estos libros por ahí son más psicológicos, aunque haya mucho de sobrenatural en Maleficio también. Sí, son libros que reflejan más esa parte más oscura de la personalidad, por sobre lo que son los hechos y las cosas que suceden en los libros. Es cierto, coincido. Rabia, si mal no recuerdo con lo que dijo recién Richard con respecto a lo de Bowling for Columbine, cuando estaba pensado adaptarla, si bien es bastante complicado adaptarla, estaba pensado, tenía en carpeta Gus Van Sant para adaptarla, que después terminó siendo Elephant. O sea, cuando fue lo de Bowling for Columbine, como que el proyecto de Rabia lo declinaron y como que Gus Van Sant la reformuló para lo que terminó siendo Elephant. No tenía ese dato, pero lo puedo ver totalmente, incluso puedo ver totalmente a Gus Van Sant haciendo ese libro específico. Bueno, para meternos un poquitito de lleno en Thinner, la película está escrita y dirigida por Tom Holland, que es básicamente el director de Child's Play, o Chucky, el muñeco maldito de La Noche del Espanto, y no sé si es su última película, y si no le pega en el palo. No hizo muchas cosas más después de adaptar Thinner. Y Thinner es desde el 96, sí, no, creo que no, porque tiene Friday Night, bueno, tiene otra adaptación, Langoliers, miniserie. Creo que justo antes de esta la hizo. Un placer culposo genial esa Langoliers. Tiene también un telefilm que a mí me encanta, que se llama Stranger in the House, que es con el pibito, ¿cómo se llama? Ricky, el pibito de campeón. Ya creció intentando cambiar el perfil, de angelical a lo Macaulay de Culkin, el ángel malvado, pero ya de grande, y hace un pibito que regresa a su casa después de haber sido secuestrado. No, esa no la vi. Te la debo, Fer, no la vi. La voy a investigar. Creo que lo consigue, si se arreglan para ver las películas sin subtítulos, está en YouTube. Miren esa película porque es un telefilm, pero es excelente esa película. Trabaja ¿cómo se llama? La de Los Ángeles, de Charlie, Kate,
me acuerdo el apellido ahora, ella es la madre a la que le secuestran el bebé de chica y el pibe vuelve de grande. Peliculón, y está dirigido por Tom Holland. La vamos a buscar. Algo particular de Thinner, que Damián nos podrá decir si se traslada un poco a la novela, es el humor negro que tiene la película, que yo no sé si en la película es del todo exitoso. Me parece que la película, si falla en algo, falla un poquitito en la elección del actor principal, que es sobre el que deberían recaer mucho este humor negro, y no sé si el hombre está demasiado a la altura. Alguna vez leí que lo querían a Matt Dillon para ese papel y me cerraba muchísimo más. No quedaba mucho más. Después de ver Loco por Mary, por ejemplo, que hace el personaje del detective de Pat Healy, me cerraría mucho más la elección de ese actor, sabiendo que la película se intentó hacer como una comedia negra, y no sé si por ese costado termina funcionando del todo. No sé el libro exactamente por qué lado va. No, en realidad esto no se nota tanto en el libro, no se ve muy reflejado. El libro es un poco más oscuro, es más serio, es más por el lado de la culpa y de los castigos. No es él el único que tiene un maleficio ni en el libro, ni creo que no quiero spoilear tampoco la película demasiado, pero sobre todo este tiene más que ver con esta cuestión de los castigos de acuerdo a lo que cada uno de ellos tiene de falla en su vida, digamos. Entonces tiene más como una mirada para ese lado, ¿no? Medio un poquitito especie de pecados capitales, como que cada uno paga por sus excesos, digamos. Exactamente, por esa cuestión para el lado del karma, del lado de los pecados, del tema del castigo paradójico, va como un poquito más para ese lado, pero enfocado desde una visión un poco más oscura que lo que es la película, que no tiene tanto humor, digamos, el libro. Es un poco más oscurito. En la previa, como que ustedes coincidíamos en que se podía comparar a Thinner con Drag Me to Hell, la película de Raimi, porque también viene por el lado de que también hay un maleficio, también hay un tema de desorden alimenticio, y también el maleficio de Drag Me to Hell también tiene que ver con esto, con lo de la vida descarriada. Si van a ver, una cosa es Tom Holland y otra cosa es Raimi, que casualidad, originalmente Thinner la iba a dirigir Raimi en su momento, en el 80, porque Thinner estuvo mucho tiempo con retrasos, y cuando a fines del 80 le iba a producir Dino de Laurentiis esta película, y el director asignado era Raimi con guión de Robert Tapper. Al final eso quedó en la nada y bueno, lo terminaron reformulando para Tom Holland. De lo que nos perdimos. Sí, la premisa de Drag Me to Hell es bastante parecida también. De hecho, ella termina pagando por una cuestión de maldad, de desahuciar a la gitana que está debiendo plata en una que trabaja en un banco. Entonces también después termina pagando con ese maleficio por esa maldad que ella la hace para poder trepar un poco por esta cuestión de codicia, ¿no? De poder subir en su puesto del banco. También se refleja un poco esto de los castigos y paradójicos a través de... Y tiene el mismo también sistema de desactivación de la maldición, que no voy a decir nada para que no lo haya leído ni visto ninguna de las dos, pero comparten eso también. También Tina lo que tuvo también es con respecto a la novela, que por eso también se vio bastante retrasada, fueron muchos cambios en el guión, como que no terminaban de quedar demasiado contentos ya buscando un balance entre lo que querían plasmar en pantalla y tratar de ser fieles en cuanto a la adaptación. En algunas proyecciones previas que se hicieron, el público no quedó demasiado contento, así que lo fueron cambiando. No vamos a spoilear nada, pero creo que el cambio fundamental con respecto a la película es el final. Sí, y algo bastante extraño de ese cambio, que no lo vamos a decir, es que el final termina siendo todavía más jodido que el del libro. Si bien la novela no leí, estoy al tanto del final del libro, y es algo que no suele suceder. Generalmente se intenta bajarle un poquitito el tono cuando un final es bastante fuerte. En este caso no, en este caso dijeron vamos a hacerlo peor todavía. Y creo que para mí es uno de los grandes aciertos de
de esta película ese? Sí, porque la película en sí viene, o sea, le funciona bien, porque la película viene, como bien dijiste vos, con un tono muy, medio como sarcástico, humorístico, y como que se va poniendo, a medida que va pasando, se va poniendo como más oscura y más, y al final, si bien como dijimos, no la vamos a spoilear, es como bien la patada en el culo. Que también es bueno, también otro de los cambios que le hicieron fue, los cambios fundamentales fueron eso, fueron ese en cuanto al final, y en cuanto a que el público pedía más escenas, sí, digamos, gore, más escenas un poco más fuertes, más escenas un poco más explícitas, que eso es lo que se terminó, que tuvieron que volver a convocar al elenco para poder filmar esas escenas extras, porque el público como que la veía un poco liviana en el primer corte de la película. Sí, por ahí tiene que ver más con respecto a lo que es el libro. Sí, aparte uno me parece que cuando lee Stephen King quizás no espera una película que sea todo el tiempo hablada y quizás Thinner va un poquitito más por ese lado porque el terror es casi una especie de body horror, pasa es directamente en el físico del hombre, se ven los cambios, no hay ningún monstruo, no hay ningún fantasma como suele haber en otras novelas de King y en otras adaptaciones que se hacen de King. Claro, exactamente. Bueno, creo que tiene que ver también con esto que hablaban recién con respecto, por eso, como el cambio que viene a imponer Stephen King. Creo que las adaptaciones a mí me encantan las adaptaciones al cine de las novelas de Stephen King. No soy un gran seguidor de las novelas que leí de él, lo voy a reconocer, no me atraparon demasiado como novelas, por eso soy más de autores clásicos en cuanto a la literatura fantástica, pero tengo como entendido que lo que vino a imponer King como novelista es esto de la cosa cotidiana y la cosa media como psicológica, con respecto a lo que eran más los autores clásicos que creaban más como una especie de clima, más como una especie de atmósfera y ambiente. No sé si Damián estará muy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí, Fernando, estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo, es bastante así, por eso es tan adaptable la obra de King a la pantalla, pienso yo, a pesar de que no soy cineasta. Me imagino que esto debe facilitar, porque es una novela es una literatura muy de clima, muy de escenario, muy de capítulo, entonces sirve, además de que lo que hace es tomar ese terror abstracto que otros autores más clásicos por ahí lo dejan ahí, lo describen desde una cuestión más inconsciente, digamos, ¿no? Siguiendo esas mismas reglas de condensación, como toda una locura que no se entiende bien, hablando de Lovecraft específicamente, que según se dice a Stephen King lo influyó un poco por un libro que encontró en la casa de su padre, pero más allá de eso tiene esto, Stephen King tiene esto, ¿no? Agarra y pasa a cosas muy concretas, esos terrores más abstractos que todos tenemos. Entonces nos encontramos con un auto que asesina gente, con un perro rabioso, con un payaso, con un pibe con una ametralladora, va tirando escenarios como muy específicos, con un duelo no cerrado. Tenemos Cementerio de Animales que en vez de abordarlo desde la parte más psicológica de lo que es la muerte de un hijo, no, bueno, viene el hijo y te atormenta directamente. Claro. Lo pone más en concreto. Y después las novelas de King tienen algo muy interesante también, que me imagino que también debe facilitar a esto, que es esta división en capítulos muy parecida a lo que son las series modernas, que cuando termina un capítulo te deja esperando qué es lo que va a pasar en el anterior. Bueno, la novela de King es como que introdujo bastante eso, no digo que lo haya inventado, pero tiene muy vigente esto de que uno lee un capítulo y termina el capítulo y quiere estar arrancando el otro. Por eso porque ya sabe que lo primero que va a pasar en el otro capítulo va a tener que ver con lo que terminó de leer. En alguna forma se va a conectar. Entonces todo eso le da una estructura que le permite llevarlo a la pantalla con tanto éxito, digamos. Son cuestiones muy cotidianas que nos pasan a todos. Sí, siempre es como que plantea un mundo que todos conocemos en el que se empieza a filtrar de a poco un terror. Se corporiza, como vos decís, en un auto, en el duelo en un bebé directamente que va a buscar a sus padres. Por eso me parece que es algo que incluso situándolo en un lugar tan específico, casi todo en Maine, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo te podés relacionar con lo que está sucediendo. Bueno,
Y eso fue Thinner, y para la segunda función, una vez que termina Thinner, tenemos, como habíamos dicho, Graveyard Shift, una adaptación también dirigida por Robert Singleton. Única película. Hizo esto. Básicamente hizo esto y después es director de producción, qué sé yo, pero director es esto, nada más. Así que, y está basada en un cuento corto de Stephen King, que pertenece. El cuento originalmente se llamaba Night Shift, después a partir de arriba le cambiaron, en otras ediciones le cambiaron el título al cuento y le pusieron Graveyard Shift, como la película. Pertenece a la antología El umbral de la noche. Sí, exacto. King no está demasiado contento con esta adaptación. No. No quedó demasiado contento con esta adaptación. Es bastante diferente, pero bueno, es más. Básicamente la película es primero que expande mucho, porque obviamente porque es un relato corto, y segundo que es mucho más explícita la película de lo que es el libro, de lo que es el relato, que es mucho más sugerente. Sí, es más lo que los yankees suelen decir Lovecraftian, que no, sí, usa muchos adjetivos para, para relatar lo que están viendo los personajes cuando descienden a la fosa común que hace referencia al título. Algunos datitos sobre el cuento, como bien dijiste, forma parte del libro de antología Night Shift, que casualmente dio también, está en ese libro Tracks que dimos la semana pasada. Tiene un montón de cuentos que fueron adaptados al cine. Ese libro está de Mangler, por ejemplo, de la película de Toby Hooper. Está de Children of the Corn también. Creo que debe ser el libro de cuentos de King que más adaptaciones tiene. Y un dato curioso es que la mayoría de esos cuentos fueron publicados en una revista llamada Cavalier, que es de los años 70 y que era una especie de Playboy. Te diría que el 75% de los cuentos que están publicados en ese libro fueron anteriormente publicados en revistas, que era la forma que tenía King de subsistir en ese momento antes de ser famoso, que era vender historias a estas revistas de caballeros, digamos. Damián, ¿qué relación tenés vos con los cuentos cortos de King? A mí me gustan bastante los cuentos cortos de King, si bien no respetan, me parece, en gran parte la estructura, se van un poco de extensión para hacer lo que es el cuento corto tradicional moderno. Y tiene algunos que le llega a decir hasta noveletas, le ponen, como por ejemplo... Sí, es el llamado nouvelle, que viene del término francés, que son como unas novelas cortas que rondan las 100, 80, 100 y pico de páginas, que no llegan a ser novelas precisamente por que no tienen mucha expansión de lo que es el personaje, los personajes principales. Entonces, en ese sentido, están más cerca de un cuento que de una novela, pero se pasan un poquitito en extensión. A mí me gustan mucho, sobre todo hay un librito acá que se llama La Expedición, que tiene el texto Abuela, que es Abuela, Expedición, La balada del proyectil flexible. Tienen después todos los que son 4 después de medianoche o antes de medianoche, esos también son bastante interesantes. Yo me quedo con el King novelista, esa es la realidad, excepto por alguna cuestión particular, algún cuento particular que me ha gustado mucho, que yo lo incluiría sin dudas dentro de lo mejor de King, que es El método de respiración, se llama, no sé si lo escucharon hablar. Sí, es el último cuento, el de las 4 estaciones. Exacto. A mí ese es el cuento que me parece que más respeta la estructura del cuento moderno, si bien también es un poquitito extenso, pero gira todo alrededor de un solo suceso. Hay 2 personajes que son la mujer y el taxista, que la talla prácticamente va por ahí. Me encanta ese cuento, yo lo resalto ahí como una joyita que pasó bastante desapercibida, quizás por esta cuestión de que no tenga adaptación, o por lo menos sí, yo no la conozco. No tiene, y muchas veces se intentó hacer, pero si conocen el cuento, si querés lo podés contar un poco, no hay problema, Adrián. Al escuchar ya más o menos de qué va el cuento, se darán cuenta que es un poco inadaptable. Más allá de que hace poco leí que hay una adaptación en curso, la verdad tengo mucha curiosidad de verla, porque como dijimos, es un cuento bastante extraño de King. Si querés un poquitito contar de qué va.
Sí, básicamente se trata de una mujer que está embarazada y tiene contacto con un médico que le enseña para los dolores de parto, digamos, un método de respiración particular. Y esta mujer cuando entra en trabajo de parto se toma un taxi para ir al hospital, muy de apuro, están en el medio de un embotellamiento, el taxista se pone muy nervioso, ella empieza a utilizar este método de respiración, el taxista se pone más nervioso todavía al escucharla hacer estos sonidos tan extraños, tienen un accidente y la mujer en ese accidente que es decapitada, y el taxista al tratar de atenderla sigue escuchando cómo el cuerpo sin cabeza continúa con los ejercicios de respiración y logra tener el parto normal, digamos, logra nacer el bebé vivo, todo gracias a este método. Es la verdad que la descripción de todo lo que es la escena del taxista encontrándose con esta situación de un cuerpo decapitado que encima le termina agradeciendo, el cuerpo hablándole a través del orificio de la garganta, es una locura que sería hermosa para adaptarla. Me parece que estaría bueno hacer una adaptación más tipo lo que son las adaptaciones de Creepshow que hizo King, que también me gustan bastante. De hecho, hay una que él es muy protagonista en Creepshow, que es la solitaria muerte de, no me acuerdo el nombre, que cae un meteorito. La del meteorito, es excelente. Exacto, la del meteorito, él es protagonista totalmente en esa adaptación. Estaría bueno hacer alguna adaptación así. Eso dentro de lo que es los cuentos cortos. Y después los que te decía, los de la expedición, también los rescato mucho ahí. La expedición es un cuento de ciencia ficción. Pero ahí hay 4 cuentos, que uno es Abuela, que es también una especie de brujería. Sí, Abuela tiene una adaptación que me parece que King no le gusta mucho porque se separa bastante. De hecho, le pusieron otro nombre, creo que se llama Mercy, la película. Mercy. Y está bastante buena, pero la película. Sí. Me parece que se aleja demasiado del cuento de Abuela y por eso King no está muy... De hecho, si te fijas en la adaptación de Mercy, el nombre de King no aparece casi por ningún lado, cuando casi siempre el nombre de King está al frente porque es lo que sí. vende. Lo que vende, sí. Sí, es bastante crítico igual King de sus adaptaciones, me parece, ¿no? Ya se ha quejado del Resplandor incluso. Sí. Así que habría que... de Shining, pero bueno. Sí, los rescato los cuentos cortos de King, me parece que son valiosos y que también uno sale ganando cuando lee cuentos cortos de King porque los termina rápido y siempre se queda con algo muy interesante. Me quedo con el novelista. Si tuvieras que elegir tus pueden ser cuentos, pueden ser novelas favoritas de King, ¿cuál sería? Sí. Y el método de respiración, sin dudas, lo pongo ahí. A mí me encanta, porque a mí me gusta mucho Poe, y me parece que es un cuento que tiene mucho de este cuento moderno también, de este estilo de cuento moderno. Después, en cuanto a novelas, tenemos La Hora del Vampiro, de Jerusalem Slot. También me parece que es de lo mejor. Tiene todos unos climas, los chicos caminando por el bosque, que no se repiten con esa intensidad en ninguna otra novela de él, excepto quizás la otra que sí la pongo ahí en el primer lugar, que sí, realmente me parece una cosa que no se puede dejar de obviar. Para ir a lo chiquito me quedo con el método de respiración y después tenemos La Hora del Vampiro e It, creo que va dentro de mis preferidos. Sí, It me parece que engloba un poquitito el universo King más que ningún otro. Sí. De hecho, me parece, recuerdo haber leído una entrevista vieja que le hicieron antes de que saliera It, y él ya se refería, es como, todo lo que soy está en este libro, está yendo directamente a este libro. Sí, absolutamente. Hablando de cuentos cortos, y también que está justamente también en las 4 estaciones, que todo, sí, 3 de los 4 fueron adaptados a películas, Stand By Me, que es El Cuerpo, El Aprendiz, que hicieron Up Pupil, y el otro, Shawshank Redemption, que discutiblemente es quizás una de las mejores adaptaciones de King y de las más fieles, me parece, respecto. A mí me gusta mucho el cuento del Aprendiz, de Up Pupil. Me parece que la película se queda bastante corta en muchos aspectos. Es un cuento que tranquilamente lo podría haber escrito como Batman. Como Richard Bachman, porque tiene un final, tiene muchos puntos en común con Rabia, me parece, y tiene un final que de vuelta, desde que escribió ese cuento, es algo que quizás no sucedía tanto en Estados Unidos, en la realidad, y desde entonces
lamentablemente sucede cada vez más. No Me sé. parece que King con ese tipo de cosas, como sucedió con Rabia, que después lo sacó de circulación, un poco le debe haber afectado. Que estas cosas que él escribió, medio como, no ciencia ficción, pero como terror, hoy sean parte de la realidad cotidiana que viven ellos. Vos, Fer, si dijiste que no sos muy fanático de las No, escrituras que le escriben no. adaptaciones. Películas, a ver, definitivamente a mí la película que más me gusta de él es una que es bastante, es entre ninguneada y odiada, que es Needful Things. Película, me encanta esa película, con Ned Harris cuando no era todavía muy conocido. Dirigida por el hijo de Charlton Heston. Exactamente, exactamente, un director bastante ecléctico, también pasa de películas infantiles a esto. De terror. Otra película que me encanta es la que pasamos el viernes pasado, Sleepwalkers. Y definitivamente más la versión original que la versión de los 90, que técnicamente están bastante bien las dos. Me gustaron las dos partes de Muschietti, pero me quedo con la miniserie original. Y me gusta también la miniserie, otra que también es muy odiada y a mí me gusta mucho, es Tommyknockers. No sé qué tiene, sé que no es buena, sé que la miniserie no es buena, pero tiene una cosa muy divertida, medio pavote, que me parece muy divertida. Sí, sí, sí. A mí también me parece divertida, pero creo que sufre un poquitito lo mismo que la novela, es que a veces peca de ser demasiado larga, de irse demasiado por las ramas, aunque la novela la leí hace muchísimo, pero recuerdo que tenía momentos particularmente excelentes que no sé si se trasladaron demasiado bien a la miniserie simplemente por un tema de presupuesto. En ese momento la televisión no manejaba los presupuestos que se están manejando hoy, y me parece que hoy sería muy interesante de ver de vuelta una adaptación de los Tommyknockers. Bueno, yo cierro con mi top 3. Vamos. Shawshank Redemption, seguro. Es directamente una de mis películas favoritas. La Niebla, me gusta muchísimo también. También una adaptación bastante fiel, que muy similar a lo que pasa con Thinner, es que el final es todavía más desgarrador en la película que en el libro. Y por último diría, El Resplandor me gusta mucho, pero no la vamos a incluir porque es muy obvia. Misery, me parece. Misery, otro cuento que casualmente si no lo hubieran descubierto a King a Batman como King, supuestamente Misery iba a ser el próximo libro de Richard Bachman. Pero lo descubrieron antes y King dijo, bueno, al carajo, ya está, así soy yo, y siguió, siguió largando a su nombre. Resignó algo de dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, de vuelta, me parece que ese libro tiene esas cositas puntuales que se repiten en todos los libros de Batman, que es ese pesimismo y esa oscuridad que, si bien siempre King la tiene, hay un poquitito de redención, y en particularmente en el libro, la película le da un final un poquitito más esperanzador, se repite siempre. Así que, bueno, eso es todo. Primero, Damián, agradecerte a vos por haberte sumado, por haber aportado todo desde esta parte literaria, que es algo que estamos con muchas ganas de aprender un poco más. Y bueno, también agradecerles a todos ustedes que están del otro lado, a nuestro señor editor, no le vamos a nombrar porque Señor X, señor X, todo con usted. Héctor Cañas por hacerme los logos, la gente de Cine Fantástico y Bizarro, Mati Horta, Santi, que siempre también está ahí viendo, y Damián, no sé si querés agregar algo o... Agradecerles a ustedes por esta oportunidad, la verdad, de poder participar de este ciclo que tanto me gusta, que me acompaña en muchos viernes, casi todos, y darme esta posibilidad de hablar de algo que me gusta tanto también, como es la literatura, para que si le puede llegar a servir a alguien o aportarle, siempre es bienvenido. Así que eso, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.
No, por favor, muchísimas gracias a vos, la verdad que nos encantó tenerte. Sí, la verdad que cuando estábamos planeábamos en inicio, decíamos, bueno, a ver, estábamos barajando a quién podíamos llamar para que se sume a esta presentación, y pues se me ocurrió a mí en el momento, medio como que se me ocurrió en el chat tirar esto de, bueno, si hay alguno que de los que estaban conectados, que se quería conectar, y en cuanto vimos que te sumabas vos, dijimos, buenísimo, porque la verdad que siempre los comentarios que tirás en los chats son súper interesantes, y además esta parte de poder sumar la parte de las novelas, la parte literaria, en la que por lo menos yo flaqueo un poco, yo más de las adaptaciones, así que nos pareció genial la idea de poder sumarte, y la verdad que cumplió. La charla estuvo excelente. Yo creo, bueno, agradecimientos, los mismos agradecimientos que hacemos siempre con Licha, a todos ustedes por los comentarios y la buena onda que nos van tirando siempre. Este mes fue medio accidentado porque, bueno, lo tuvimos que empezar un poco más tarde de lo habitual, y sin embargo estuvieron ahí conectados, siempre tirando buena onda, se rieron mucho con las razones por las que tuvimos este retraso, ahí los videos directos desde la costa, así que bueno, agradezco eso personalmente. Y bueno, a ver, este mes, digamos como que, no sé, dejamos una ventanita abierta porque probablemente tengamos algo más. No quiero adelantar nada porque esto va a ser toda una cuestión de tiempo, y estamos muy sobre los límites de los días para cerrar marzo, pero tenemos ganas de hacer algo más. No lo voy a adelantar, pero como que siempre dejamos una ventanita ahí, y prepárense para abril, porque sobre todo los menores de 35, menores de 40, digamos, creo que se van a enganchar mucho con lo que tenemos preparado para abril, y esperemos también que vamos a ver a quién sumamos para la presentación, pero a mí personalmente es algo que me entusiasma muchísimo lo que tenemos pensado para abril. No vamos a decir nada más. Exactamente. Se enterarán dentro de poco igual. Se enterarán dentro de poco, pero va a estar muy bueno, nos vamos a divertir muchísimo. Exactamente. Así que bueno, disfruten la función. Muchas gracias, Damián, de vuelta por sumarte, y nos vemos la próxima.